Hoy quiero extenderles una gran invitación a participar en la socialización de nuestros trabajos de grado, esos trabajos que nos han formado, sacado lágrimas, nos han hecho tener diversos encuentros entre opiniones y pensares, donde a pesar de una pandemia pudimos sacarlos adelante y abrir nuevos horizontes para poder llegar a muchas partes, donde acompañamos a las comunidades y pudimos comprender las situaciones generadas en la sociedad desde nuestro quehacer docente, donde la afiliación se convirtió en uno de los conceptos claves y aportó a crear un sentir pensar más empático. Ser maestro es estar en constante transformación, aprender y desaprender, descubrir nuevos caminos que posibiliten alcanzar los objetivos propuestos pese a los retos y adversidades que día a día se presentan. Ha sido un tiempo para replantear mi rol como educadora especial, para diseñar estrategias, establecer contacto con diferentes poblaciones que dialogan y con las que se pueden crear redes de apoyo en pro de la inclusión. Las expresiones artísticas son un reflejo de la cultura de la sociedad y su realidad. Son un arma útil que permite visibilizar aquello que se ha querido ocultar y a su vez son importantes para la reconstrucción de memoria. Porque como dice Saramago, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina con la indiferencia. Todo lo anterior, bien desarrollado por parte de la institución educativa Eduardo Santos y su Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13. Cordialmente están todos invitados a las socializaciones de las diferentes licenciaturas el próximo 10, 11 y 12 de junio. Desde el proceso formativo vivido en mi trabajo de grado y con relación a la situación actual del país, me parece importante repensar el rol del educador especial en contextos diferentes al aula en presencialidad. Esto ya que mi trabajo de grado me brindó la posibilidad de conocer y acercarme a las realidades que viven aquellas personas que no poseen los recursos y las herramientas para hacer parte de esa nueva normalidad que ha dejado la pandemia. Normalidad que ha estado mediada por la virtualidad y a la cual muchas familias y personas con discapacidad no han logrado acceder. Es por esto que resalto la importancia del quehacer del educador especial en escenarios diferentes a los habituales. Quiero invitarles a la socialización de trabajos de grado, como un espacio que ratifica que la educación es el camino para afrontar y responder a las nuevas realidades que vivimos. Realidades que se han transformado hace más de un año a causa de la pandemia y hace un mes a causa de la reivindicación de derechos que toda una sociedad reclama. Que sea este el espacio para aprender, disfrutar y configurar nuevas comunidades académicas. Esta invitación es para vos. En este tiempo en el que buscamos una transformación de la realidad política y social en el país desde los procesos educativos, estamos invitados a pensarnos la realidad que deseamos. Por eso, te invitamos a la socialización de los trabajos de grado de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Este será un espacio en el que compartiremos las experiencias formativas que hemos construido para continuar preguntándonos y dando respuesta a lo cotidiano. Cada acción colectiva en la calle y en los espacios educativos siempre serán amplias apuestas para la transformación. La pandemia nos ha afectado como sociedad, pero también se ha convertido en una oportunidad para transformar y resignificar los procesos de educación e investigación con las comunidades. Pese al dolor que vivimos en estos tiempos, la realización de estas prácticas pedagógicas han traído esperanza y fe en la educación como un articulador de procesos de cambio para construir una sociedad más justa y equitativa. Invitamos a todos los maestros y docentes en formación para que hagan parte de la socialización de los informes de investigación de las estudiantes que vienen trabajando su proyecto de grado. Muchas gracias. Bueno, entonces con este preámbulo demos inicio como a este encuentro formativo, a este encuentro en donde, como bien sabemos, en los últimos 3 semestres, la facultad ha convocado a esta socialización de trabajos de grado, ¿cierto? Estos procesos que nos reúnen en estas mesas de diálogo, en donde desde ciertas afinidades, desde las diferentes disciplinas y enfoques, obviamente, buscamos fortalecer diálogos de saberes. Es un momento diferente, como lo enunciaban los estudiantes, los asesores, como ustedes bien lo han vivido, pero esto no quiere decir que debemos dejar de largo la discusión, la apuesta académica, la configuración del rol del maestro, pensarnos nuevas posibilidades y nuevos escenarios, caminos, retos y fortalecimientos. Por eso entonces en esta jornada de socialización y reflexión
Entonces vamos a escuchar todo lo que a estos estudiantes y a estas estudiantes les permitió el trabajo de práctica, eso que favoreció, esas situaciones que obviamente acontecieron y movilizaron ese imaginario de maestro, también que reconfiguraron esas puestas formativas, eso que les posibilitó entonces relacionar el saber con el hacer pedagógico en los diferentes escenarios. Vamos entonces a dar inicio a esas puestas de los estudiantes. Ellos tendrán o contarán con 20 minutos justamente en la presentación. Realizarán obviamente pues su diálogo y su puesta en escena, nos contarán de todo aquello que vivieron y pasaremos de manera continua por todas las presentaciones. Una vez que todos los estudiantes los hemos escuchado, ya que hay una línea temática que nos convoca y obviamente nos tiene aquí, nos entrelaza, aún en las diferentes asignaturas o áreas de saber pues relacionadas, entonces daremos espacio para un conversatorio, para unas preguntas de qué fue eso que le movilizó, esa experiencia, cómo ponerlo entonces en estas lógicas y en estas situaciones y las tensiones que hemos vivido, también entonces desde esas reconfiguraciones que se han logrado y establecido. Daremos espacio también, obviamente, a los profesores asesores para que nos cuenten en términos de ese proceso de acompañamiento, qué se dio, cómo se vivió, cómo se configuró, y también a las personas asistentes, pues que agradecemos a todos por estar aquí, por hacer comunidad pese a los momentos y a las circunstancias y por seguir creyendo en estos espacios formativos. De esta lógica, entonces, en la mesa vamos a presentar 3 trabajos. Iniciarán las estudiantes Adrián Esteban Echavarría Graciano, la estudiante Tatiana Naranjo González y la estudiante María Fernanda Ortiz Tavera, quien fueron asesorados por Verónica Valderrama Gómez y Cristian Ferney Giraldo Macías. Ellos nos presentarán su trabajo que fue titulado El uso de las sentencias numéricas en el marco de un proyecto y su contribución al desarrollo del pensamiento relacional en estudiantes de grado quinto. Les cedo la palabra, entonces a partir de este momento recuerden, contamos con 20 minutos y los escucharemos atentamente. Listo, entonces buenas tardes para todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Efectivamente vamos a presentar nuestro trabajo de grado que se titula El uso de las sentencias numéricas en el marco de un proyecto y su contribución al desarrollo del pensamiento relacional en estudiantes de grado quinto. Repetimos una vez más los integrantes, Tatiana Naranjo, María Fernanda Ortiz y quien les habla, Adrián Echavarría. Nuestros asesores son Verónica Valderrama y Cristian Giraldo. La línea de investigación de este trabajo es pensamiento variacional en la básica primaria apoyado en el aprendizaje basado en proyectos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces para iniciar queremos contarles que nuestro centro de práctica fue el Colegio Calazán Medellín. Es un colegio de carácter privado, está ubicado en la comuna 12 de la ciudad de Medellín y la zona es habitada principalmente por familias de estratos socioeconómicos 4 y 5. El colegio, como se ve en la imagen, cuenta con 2 sedes, que es de primaria y de bachillerato, que permite a los estudiantes cursar desde el grado primero hasta el grado 11. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora la experiencia, pues, cuando llegamos por primera vez al centro de práctica, fue que nosotros pensábamos que íbamos a ir inicialmente al aula de clase donde íbamos a realizar las prácticas pedagógicas, pero no fue así. A sorpresa de nosotros, nos hicieron una inducción que duró aproximadamente una semana, donde nos hicieron sentir parte de la familia Calasancia. Ellos nos mostraron cómo estaba organizado el colegio a nivel administrativo, filosófico y académico. Nosotros percibimos que la calidad humana y académica del colegio era muy alta y que el colegio siempre estaba en pro de una mejora continua. Es importante aclarar que nosotros fuimos distribuidos en 3 grados diferentes, en grado primero, en cuarto y en quinto. Normalmente pues están siempre en un mismo grado, pero esta vez fue diferente. Y a continuación vamos a mostrar cómo se constituyeron la problemática para la investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Buenas tardes. Para la constitución de las problemáticas, pues la expectativa era que los niños tenían un buen rendimiento académico en matemáticas, por lo cual era un reto para nosotros identificar problemáticas para el trabajo de grado. Observación, nos dimos cuenta que las problemáticas del colegio se correspondían con las problemáticas de la literatura.
Siguiente diapositiva, por favor. Lo anterior nos mostró el camino hacia donde deberíamos dirigir la investigación, ya que desde la literatura se encontró que según Molina 2009 hay una separación entre la aritmética y el álgebra. Y esta separación prolonga las dificultades de los estudiantes. En ese sentido, según Molina 2009, Rojas y Berger 2013 y el grupo Azarquiel 1993, esas dificultades en el aprendizaje del álgebra surgen posiblemente por el cambio de convenciones en el trabajo aritmético. Ahora, en el centro de práctica, los estudiantes de grado quinto tienen una limitada interpretación del signo igual. Esta es como un comando para dar una respuesta. Pues generalmente la operación va a la izquierda y el resultado va a la derecha, o la operación va arriba y el resultado va abajo. Esto se corresponde con lo afirmado por Castro y Molina en el año 2007. Además, observamos la no aceptación de falta de cierre por parte de los estudiantes cuando ellos no son capaces de dejar las operaciones indicadas. Siempre tienen que realizar la operación. También se observó en la enseñanza, generalmente, que esta se centra en el pensamiento numérico y del variacional se queda en el estudio de patrones sin llegar a la generalización ni al estudio de relaciones. Y con respecto a las estrategias de enseñanza, las actividades se basan principalmente en el libro de texto y no se le da un papel activo al estudiante en su aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es por ello que nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles son las estrategias que utilizan los estudiantes de grado quinto del Colegio Calasanz Medellín para el desarrollo del pensamiento relacional a través de un proyecto que involucra sentencias numéricas? Y por ende, nuestro objetivo de investigación es analizar las estrategias que utilizan los estudiantes de grado quinto del Colegio Calasanz Medellín en la resolución de sentencias numéricas a partir de la implementación de un proyecto para el desarrollo del pensamiento relacional. Esa pregunta y ese objetivo fueron los que guiaron toda nuestra investigación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar el marco conceptual. En un primer momento, entonces, tenemos el pensamiento relacional que tomamos como referentes principal a Castro y Molina 2007. Sin embargo, allí, pues, entonces, tomamos en cuenta diversas investigaciones que nos plantearon que los estudiantes utilizan el pensamiento relacional cuando, entonces, ellos resuelven sentencias numéricas sin necesidad de resolver cálculos, cuando tienen una comprensión de relacional como tal del signo igual, cuando entonces ven las sentencias numéricas como una totalidad y cuando utilizan las propiedades o aplican las propiedades aritméticas. Con respecto entonces a las sentencias numéricas y el signo igual, como referentes principales tenemos a Molina y Castro, Molina, Castro y Castro 2007. Allí entonces las sentencias numéricas se toman, que son expresiones aritméticas que pueden ser verdaderas o falsas y tienen dentro de sí el signo igual. Es por ello que entonces nosotros también adoptamos dos definiciones del signo igual, las cuales fueron operacional y relacional. Ellas entonces fueron las que guiaron la creación de las sentencias numéricas y como tal la creación del proyecto que implementamos. Como estrategia, entonces, tenemos el ABPY, el aprendizaje basado en proyectos. Para ello, entonces, nos basamos en los estándares de oro del BIE, que es el Book Institution for Education, en 2015. Allí, entonces, también adoptamos que el ABPY es un método de enseñanza sistemático que involucra a los estudiantes en su aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, como marco metodológico, lo que orientó como tal nuestra investigación, sabemos que es una investigación cualitativa, la adoptamos de corte descriptivo e interpretativo según Hernández, Fernández y Baptista en 2014. La intervención se realizó entonces con 118 estudiantes de grado quinto por medio de la plataforma Teams. Fue 1 hora a la semana.
los grupos entonces por cuestión de pandemia del COVID-19 se dividieron de la siguiente manera. Quinto A y quinto B, entonces recibían clase al mismo tiempo con una docente, mientras que quinto C recibía clase con otra docente. Para el caso de la recolección de la información, se tuvo en cuenta entonces los instrumentos de recolección de la información, que fueron la bitácora que realizaron los estudiantes y también una entrevista que se realizó. Lo que fueron las bitácoras y como tal las entrevistas, se escogieron entonces a 6 participantes. De allí entonces los escogimos fue a partir de las discusiones en clase, por las bitácoras que ellos realizaron. Se escogieron entonces por conveniencia porque estaban fácilmente disponibles y pertenecían a la población de interés para nuestro estudio. Ahora para el diseño del proyecto que realizamos, se tomó entonces en cuenta la propuesta didáctica del aprendizaje basado en proyecto, que se fundamenta entonces en los estándares que proponen Larmer, Mergendoller y Voss en 2015. El proyecto entonces tuvo como base un cuento que creamos los investigadores, el cual se llama El extraño sueño de José, y a partir de él, entonces los estudiantes llenaron sus bitácoras y desarrollaron diversos retos, los cuales entonces les iban a servir para esa transición entre quinto de primaria a sexto, que ya es pues como la secundaria o el bachillerato. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces para los análisis de las estrategias que utilizaron los estudiantes cuando resolvieron los retos, como lo acaba de decir la compañera, fue necesario utilizar el programa Atlas-TRI 8.0. Esto con el fin de organizar la información y de allí se definieron las siguientes categorías respecto al componente matemático, que fue cálculo inmediato, hallar y comparar y pensamiento relacional. También se tomaron en cuenta dos categorías que la denominamos percepciones y conocimientos matemáticos y percepciones del proyecto. Todo esto tiene que ver, hace referencia al aprendizaje basado en proyectos. Ya a continuación vamos a mostrar las principales conclusiones que mostraron estos análisis. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto al componente matemático, los análisis permiten ver que los estudiantes de grado quinto tienen el potencial para utilizar el pensamiento relacional desde temprana edad. Por ende, pueden crear bases sólidas para desarrollar un pensamiento algebraico posteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la implementación del proyecto, en las percepciones de los estudiantes, se aprecia que la metodología ABPY, aprendizaje basado en proyectos, mejoró sus actitudes hacia las matemáticas, porque se evidenció interés, alegría, además hizo que ellos se interesaran por el área, conocieran otras formas de aprender matemáticas y tuvieran una motivación al momento de participar en nuestro proyecto. Además, queremos invitar a la comunidad educativa, especialmente a los maestros de primaria, a crear actividades o proyectos donde se involucren sentencias numéricas, con el fin de que los estudiantes se familiaricen con otras estructuras en las operaciones, que sean diferentes a la forma tradicional A más B igual a C, o 2 más 3 igual a 5, ya que esta forma no permite desarrollar el pensamiento relacional que es tan importante al momento de aprender álgebra. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, les queremos presentar las lecciones aprendidas y lo que queremos dejar como maestros en formación. Primero, nuestro proceso de práctica fue un constante aprendizaje. Este aprendizaje nos lo brindaron nuestras maestras cooperadoras, los niños y los asesores. Algunos de los asuntos que consideramos pertinente mencionar es la vocación que se tiene por ser maestros. Pues estamos presentes para las dudas que tienen los estudiantes y también estamos pendientes de que aprendan y se motiven en cada una de las clases que planeamos con tanto amor y dedicación. Por su parte, también la experiencia con las maestras cooperadoras, hubo un trabajo en equipo con ellas que nos ayudó a tener un manejo adecuado en cuestiones de tiempo y de transposición didáctica, pues en ocasiones
había la dificultad de poner conceptos en palabras más sencillas, sin necesidad de cambiar lo que tratábamos de decir, como no hablar tanto con conceptos técnicos, sino algo más familiar a los niños. Bueno, ahora también nos dimos cuenta en nuestra práctica que a veces la teoría es muy diferente a la realidad. Allí vimos entonces que algunos conocimientos que nosotros aprendimos, digamos, en la universidad son mínimos respecto a lo que entonces encontramos en las aulas de clase. A causa de, pues de eso, aprendimos que fue más que todo en las planeaciones de la clase, donde se deben de tener entonces diferentes alternativas, diferentes planes a la hora de llevar al aula de clase. Una de ellas fue, por ejemplo, la emergencia sanitaria, que fue algo que a muchos nos tomó entonces por sorpresa, porque no estábamos preparados como tal para cambiar de un momento a otro como esos métodos o esa forma de enseñanza que llevábamos en la escuela. También nos enseñó entonces a tener un trabajo autónomo a causa, por ejemplo, de la pandemia, como dijimos anteriormente. En este tiempo nosotros aprendimos entonces a manejar diversos programas que facilitaron los procesos de enseñanza, donde allí entonces tuvimos que ver algunos videos, explorar diferentes herramientas para así entonces aprender como cada día cómo llevar a los estudiantes diferentes conceptos. Allí nos dimos cuenta que como maestros en formación, entre más vamos a enseñar, más estamos aprendiendo. Bueno, y finalmente pues los aprendizajes obtenidos como maestros en formación es que la responsabilidad de ser maestro es más grande de la que imaginamos, pero al mismo tiempo es muy gratificante. Nosotros, pues inicialmente, bueno, desde mi experiencia, a veces algunas clases se tornaban muy agotadoras. Sin embargo, daba mucha energía, mucha satisfacción ver cuando un estudiante le decía, profe, estuvo muy buena la clase, no queremos que se acabe la clase, o pues cosas por el estilo. Y era muy gratificante escuchar esas cosas, entonces eso hace que uno realmente se dé cuenta que está haciendo bien el trabajo. Y la importancia de ser maestros de investigadores es que nosotros siempre debemos estar dispuestos al cambio, no nos podemos quedar siempre con una misma forma de enseñanza y siempre tenemos que buscar como la mejor estrategia, ya sea por medio de un programa, de una actividad y de estas cosas por el estilo. Y entonces eso fue lo que nos dejó la práctica, a innovarnos siempre, a buscar nuevas estrategias y a mejorar siempre como maestros. Y bueno, muchas gracias a todos. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí están las principales referencias bibliográficas para nuestra investigación. También queremos, si lo permiten, la compañera Tatiana podría compartir un poco el proyecto que nosotros realizamos por medio de un link, ¿no? Entonces, Tatiana. Listo. ¿Es posible compartirlo? Entonces les puse en el drive, en el chat, un video donde muestra grandes rasgos el proyecto que realizamos. Allí entonces aparecen los retos que cada estudiante realizó y también las bitácoras que los estudiantes llenaron. A continuación les voy a poner entonces el link con el cuento que nosotros utilizamos pues durante la implementación del proyecto. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, le agradecemos entonces la intervención a Adrián, a Tatiana y a María Fernanda. Escucharlos pues es muy satisfactorio, ver cómo en el reconocimiento de esa separación entre los modos de pensamiento, ¿cierto? El pensamiento obviamente relacional se vuelve esa configuración o esa posibilidad para integrar esos modos de pensamiento. Yo también estaba aquí como pensando que hubiese sido muy rico mostrarnos el proyecto, pero bueno, ya nos dejan allí como los recursos para verlo, para reconocerlo, para ampliarlo,
porque también en esos aprendizajes basados en proyectos donde ustedes justamente indican la necesidad de ese papel activo del estudiante, que pues fue un reto reconocerlo y visibilizarlo frente a todos los fortalecimientos institucionales que obviamente reconocían. Entonces también es importante pues sentir qué fue lo que se hizo, ¿cierto? Bueno, nos dejan allí pues como los recursos, entonces agradecerles porque se ve esa pasión con la que realizaron el trabajo, porque se ve obviamente su vocación, su motivación, y esperamos entonces que pues si ahorita es posible y si el video no es muy corto, en un momento de la intervención podríamos dar que ustedes seleccionen como unos cortos momentos para que el público también y nosotros pues conozcamos obviamente eso que ustedes realizaron y eso que nos quieren dejar como muestra de su trabajo. Entonces vamos a pasar en este segundo momento. Ahorita pues pasamos como al momento de diálogo, ¿cierto? De discusión. Los vamos a escuchar para poder trazar pues como esas líneas y esas argumentaciones que obviamente se construyen de manera colectiva. Entonces vamos a pasar a escuchar a la estudiante Yomaira Gutiérrez Zapata. Ella va a hacer la presentación por medio de un video, quien su asesora es la profesora Olga Luzday Rodríguez. Y bueno, entonces en términos generales, pues voy a hacer una presentación muy sucinta como de este trabajo. Nos proponen que en un análisis reflexivo que se realizó alrededor de la sombra, se encontraron pues casi nulos los registros frente al tema. Un desafortunado hallazgo fue para la estudiante, pero obviamente en términos de la búsqueda, del insistir y del vivir, pues lograron reconocer como unas posibilidades para ampliar. De otro lado, entonces, realizaron procedimientos y buscaron obviamente los experimentadores para que con su inspiración se pudieran el decidir qué hacer y cómo ejercer las maniobras para buscar elementos acerca de esas reflexiones frente a la teoría de la sombra. Entonces, no siendo más el preámbulo, escuchemos justamente a Yomaira en su video. Con esta investigación pretendí sacar a la sombra del anonimato en el contexto científico-educativo. En mis pesquisas en textos de BA y estándares, la caracterización de la sombra no figura más que como una muleta que apoya las explicaciones de la luz. La explicación, la sombra es ausencia de luz y viceversa, solo me encierran en un círculo vicioso y esta no responde a la conceptualización esperada. Dado que la sombra tiene identidad propia, requiere tratamiento científico al igual que otros fenómenos. Es por esto que estimo la pertinencia de esta investigación. El Tratado de Pintura de Da Vinci es mi texto fuente con el cual hice un trabajo de identificación, selección y categorización de elementos para armar una estructura sobre la cual baso el estudio de la sombra que propongo. En este sentido, el marco donde sitúa el estudio de la sombra lo constituyen los criterios de perspectiva y el de campos. La perspectiva, una especie de técnica o sistema para determinar la manera como son percibidas las imágenes por el ojo humano. Tiene que ver con la transformación de imágenes vistas por el ojo según las distancias. Y son las llamadas menguas las que tienen que ver con la transformación de las imágenes según las distancias. Un campo es un espacio tridimensional o superficial ocupado por la luz o por la sombra. Hay campos iluminados y los hay oscuros u opacos. La evolución de este trabajo se fue dando a medida que fueron transcurriendo los dos cursos de práctica pedagógica, tanto con mis pares de curso como en las prácticas en la institución en los CIE con los estudiantes. El ejercicio con talleres experimentales que diseñé en el ámbito que fue produciendo poco a poco resultados acerca de la conceptualización de la sombra, como también el efecto que producen en los estudiantes a nivel educativo. Para el enfoque pedagógico, tomé en cuenta
a teóricos como Dugin sobre la parte experimental que él promueve. El fenómeno estudiado experimentalmente que Dugin impulsa es también impulso para este trabajo. De hecho, las actividades experimentales lo demuestran. Toma en cuenta criterios de Guidoni y Arcay-Masson en 1980 y le di mucha importancia a la continua búsqueda de estrategias que suponen reorganizamiento continuo del espacio de conocimiento ganado para adaptarlo y servirse de él. Igualmente, sobre lo que el saber común articulado a lo experimental en torno a la conceptualización trascendental en un trabajo de conceptualización. Ensayo tras ensayo, los talleres que en el transcurso del tiempo de los cursos de práctica pedagógica se propusieron fueron puliéndose y depurándose hasta terminar dejando 2 de ellos. Esos fueron los que se utilizaron en la implementación. La narrativa autobiográfica es el método investigativo que usé. Me apoyé para escribir y narrar hechos que se constituyen en pilares que soportan lo conceptual sobre sombra que logré. El método, por su filosofía o en esencia, licencia mi forma de narrar la ciencia y la educación. A lo largo de las prácticas pedagógicas pasé por 2 instituciones. Las 2 instituciones me permitieron entregar los resultados que ahora entrego. De otro lado, he de decir que el ambiente, personalmente, desde mi punto de vista, no fue el mejor. Pues yo hago énfasis en la libertad, en el aprendizaje. Las demoras en este trabajo tienen que ver con imprevistos como por ejemplo los paros estudiantiles, el paro por cese obligado por la Secretaría de Educación, dado que exigió el cumplimiento de una norma que exigía que la Secretaría debía de darle el visto bueno a nombre de los estudiantes y a las instituciones para las prácticas, cosa que no se venía cumpliendo, por eso paramos varios meses. En ese sentido, yo hago la petición a las agencias pertinentes encargadas de planear tanto los calendarios como las desarrollos y actividades de las prácticas a tener en cuenta y a tomar cartas en este asunto. A pesar de un ambiente hostil o no muy apetecible, no muy agradable, logré hacer una puesta en ejecución de mis 2 talleres. Solo hice una sección en el último centro de práctica. Con muy buena disposición los estudiantes del grupo de implementación hicieron la ejercitación, hicieron arreglos de los materiales que les entregué, los objetos, hicieron debates y consensos para sacar conclusiones y dejaron constancia de la necesidad de tener tiempos mayores y de tener un espacio de conceptualización para estudiar la sombra con mayor detenimiento
y profundizar. De las observaciones, las reflexiones que sacaron los estudiantes basados en lo que experimentaron y su saber del común o su saber experiencial, que hay procesos de transformación mental, hicieron una conceptualización que puedo decir que consta de las siguientes puntos. Hicieron constar consignando en la imagen cómo se representa, cómo lo representa la imagen que presento. El sistema para estudiar la sombra es la luz, la sombra, el espacio y el objeto. Entendieron también de las propiedades de la sombra. Las propiedades y los factores que modifican la sombra corresponden a intensidad, dirección y forma y tipo de sombra. Los factores que modifican la sombra corresponden a la superficie de incidencia sobre la cual cae la sombra. Como perspectiva para investigaciones futuras de la educación y la ciencia, hay dos preguntas. Ellas son: ¿qué sucede con la luz cuando un objeto genera sombra? Y la otra: ¿por qué la sombra desprendida de un cuerpo opaco tridimensional solo presenta dos dimensiones? Es decir, es una superficie plana. Bueno, muy bien, agradecemos entonces la presentación de Yomaira, ¿cierto? Quedan pues como algunas preguntas acerca de qué se logró acerca de esa conceptualización de la sombra, ¿cierto? Aunque ella lo expone, pero de manera más contundente, escucharla si es posible. Justamente aquí empezamos a ver como esa pluralidad entre los métodos investigativos, como en la anterior, obviamente como estrategia en términos del aula de clases, se vinculaban los aprendizajes basados en proyectos. Aquí también entonces en términos de esos talleres experienciales y cómo esos vínculos entre lo experimental y el saber común se empiezan a configurar. Nos lo mostraban también Adrián, Tatiana y María Camila, María Fernanda, perdón, cómo justamente dar esa visibilización a los estudiantes. Yomaira expresaba algo muy bonito y es cómo aprender o cómo enseñar o cómo ese proceso formativo se debe trascender desde la libertad y desde esos posicionamientos y de esas visiones y acciones entonces particulares. Y como maestros o futuros maestros, pues es interesante ver esas puestas en ustedes, ¿cierto? Tendremos muy en cuenta pues para Yomaira de pronto como moderadora de la mesa esa observación que hace frente a los tiempos en correspondencia a los desarrollos institucionales. Entonces también pues dejar de manifiesto que en esto de esa relatoría que yo debo de pasar, pues tendré o haré pues como la elaboración de este comentario. Bueno, entonces agradecerle a Yomaira y si ahorita puede estar con nosotros justamente en la participación del diálogo, tratar entonces de que nos amplíe justamente cuáles fueron esos desarrollos, esos aprendizajes o esas puestas en común clave en esos desarrollos, esos talleres experienciales. Muy bien, llegamos entonces a la tercera presentación de Lina María Flores Medina, quien es asesorada por el profesor Girsen Aguilar Mosquera. Ella entonces nos presentará su trabajo que titula Reflexiones metacientíficas centradas en un fenómeno de la óptica, una posibilidad para explicar el proceso de construcción y validación del conocimiento. Adelante, Lina, te cedo la palabra. Hola, mucho gusto a todos. ¿Me están escuchando bien? Sí, señora, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, como estaba diciendo la profe, el título del trabajo es Reflexiones centradas en la naturaleza de las ciencias y en fenómenos de la óptica, una posibilidad para explicar el proceso de construcción y validación del conocimiento. Mi asesor es el profesor Girsen Aguilar, de la línea Historia y Epistemología de las Ciencias. Es tan amable, pasas a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces hablemos pues del centro de práctica. En el centro de práctica es realizado pues en la institución educativa comercial de Envigado, una institución de carácter mixto, también ubicada pues en la parte alta pues, de la mina.
¿Cuál fue la llegada y acogida a la institución? Al inicio la llegada y la acogida a la institución fue muy favorable, porque desde un inicio no solamente nos abrieron las puertas para las clases, la posibilidad de las clases, sino que también nos abrieron las puertas para los proyectos institucionales que habían pues como diseño en la institución. Entonces, las expectativas frente a lo que íbamos a hacer, en el momento que nos dejaron en el laboratorio, lo exploramos, nos hacía como imaginarnos las diferentes clases o las diferentes cosas que podíamos realizar. Pero después de la primera semana de presentación, por las contingencias de la pandemia, nos vimos obligados a irnos a manera virtual. En esta virtualidad se fueron varias cosas a las que nos enfrentamos. Una de ellas fue pues los tiempos de adaptabilidad que tuvimos al inicio para hacer ese empalme virtual, y eso que pues las condiciones pues de tanto maestros como estudiantes variaban. ¿Qué más nos vimos obligados a aprender? Y nos vimos, pues digo así, nos vimos obligados a aprender porque aunque era una necesidad que se veía por la era en la que nosotros estamos, que es una era totalmente virtual, pero que muy escasamente la teníamos como tan condicionada a lo educativo. Entonces nos vemos como en esa obligación, no, ya ahora sí nos vemos enfrentados a tener que tener las herramientas necesarias, porque no nos vamos a dejar que esas contingencias delimiten nuestra labor docente. Entonces, ya eso fue lo primero que hicimos. Entonces, como llegar, acoplarnos y todo. ¿Qué es lo que pasó? Ya a medida que se fue dando la práctica en el último ciclo de educación de los estudiantes, la institución adaptó entre sus proyectos que 10º y 11, con los que yo estaba trabajando, iban a iniciar un proceso de investigación referente a lo que estaba pasando. La institución es una institución que va muy en margen a la construcción política del sujeto. Entonces los pusieron a hacer un proyecto referente a la pandemia. Ellos podían escoger si era frente a las contingencias generales como virus, o frente a los problemas sociales que demandaron pues como la escasez de alimentos y todo eso. ¿Por qué menciono como esto en particular? Y es porque yo creo que eso se vio muy influenciado a que cuando ellos hacían ese proceso y nosotros fuimos como asesores de ese proceso, gracias a las herramientas que habíamos adquirido en los seminarios, ese proceso se vio muy marcado por la validación de la información. Entonces, ahí es donde yo enlazo un problema que a mí me generaba desde la óptica con la parte de construcción y validación. Entonces me pregunté cómo yo desde mi ciencia, desde mi saber, podía ampliar esas construcciones. Y es por eso pues que el trabajo se ve enmarcado como en esa línea, y no solo eso, sino también por la línea propia de investigación, en la que yo creo que cambió mucho mi proceso como docente. Mi formación como docente cambia en el momento en que yo me doy cuenta que el área docente, pues la parte docente, lo pedagógico, va muy enmarcado con su saber. Y lo voy a decir por qué. Desde mi formación como maestra, yo no veía como esa relación tan directa que había entre la formación y el saber disciplinar mío, que es matemáticas y física. Yo lo veía más bien como que uno tenía que aprender muchos conocimientos para hacer muy bien, aprenda a hacer fórmulas, aprenda que este se llama así, que este se llama así, que para la óptica esto, que para la termodinámica aquello, que en la matemática es esto, pero análisis reflexivos alrededor del conocimiento yo no había hecho hasta el momento
que crucé la línea y me preguntaron por qué tipo de sujetos yo quería formar y quién eran los que avalaban ese conocimiento. Entonces ahí yo empecé a hacer como muchas reflexiones referentes a la realidad y digo realidad porque es subjetiva a las construcciones y experiencias de cada sujeto. Entonces quería como que marcar mi trabajo en eso, en un proyecto que pudiera hablarse y reflexionar sobre esas construcciones propias de la naturaleza de las ciencias y que también estuvieran muy ligadas como al contexto. Es tan amable y pasan a la siguiente diapositiva. Dime un momento. Bueno, entonces acá pues les muestro como la matriz del diseño metodológico que se estructuró para el proyecto y esta matriz obedecía pues como a los objetivos generales, estaba dividida pues por esas categorías porque yo quería tanto tocar los fenómenos pues de la óptica como la naturaleza de las ciencias, pero no lo quería hacer desde una parte desarticulada, yo quería que fuera como junto. Entonces no lograba entre esas reflexiones, fue a través de los seminarios y de la propia experiencia pues a la hora de implementar los instrumentos que pude yo como ampliar como esas reflexiones alrededor de lo que es diseñar y crear un proceso de formación sobre algún tema. En el mío específico era sobre la formación de fenómenos ópticos, específicamente el claroscuro. Entonces, para eso yo utilicé como autores principales a Johann Gutta, a Víctor Stoichita, a Euler. A Johann Gutta lo utilicé con la teoría de los colores, a Víctor Stoichita, la breve historia de la sombra, a Leonardo Euler también lo utilicé para profundizar sobre el concepto de claroscuro. Entre las concepciones que yo encuentro del concepto de claroscuro, encuentro que es eso que se halla entre el brillo de la luz y la oscuridad de la sombra. Entonces, cuando yo encuentro que la definición pues que yo más cercana puedo o con la que yo me afino por mis experiencias y todo, a esas construcciones, por lo que leí y por el análisis que hice, yo veo que tengo que estudiar entre esas cosas, porque uno va a estudiar un tema, pero son muchas las interpretaciones que llega a tener sobre ese tema. Entonces encuentro que tengo la luz y tengo la sombra, y cuando tengo la luz y la sombra, yo encuentro que en la luz hay un absolutismo por la luz. Y ese absolutismo que hay referente a la formación en la óptica por la luz, delimita, desde mis reflexiones, delimita un poquito también ese análisis sobre la sombra, ese análisis sobre la oscuridad. Y veo que es que el claroscuro tiene una particularidad, y es que cuando uno habla de claroscuro, habla de la visión, y que en la visión participa la claridad y la oscuridad. Habla de los colores, y que los colores físicos y los colores fisiológicos también tratan como esa relación entre luz y oscuridad, y que en la sombra, cuando yo llego a la sombra, hay construcciones amplias sobre este concepto. Uno lo encuentra como ausencia de luz, lo encuentra como una antiimagen, lo encuentra en características propias de avances, entonces es muy enriquecedor. Entonces, junto con estas reflexiones se diseñan como esos instrumentos de aplicación. Pero entonces yo en los instrumentos de aplicación tuve como varias crisis, porque yo no quería como que se enfocara solamente en el fenómeno como tal, sino que, como dije anteriormente, que se pudiera reflexionar a través del papel de la ciencia y cómo se da. Y esto también se dio porque cuando yo hago la invitación para participar, la mayoría de las respuestas que yo recibo es que, ay no, es que lo que pasa es que yo no soy bueno en física, entonces yo qué voy a ir a hacer el oso. O no, es que yo no sé pensar sobre física. Entonces, yo tuve 5 casos, 5 estudiantes que quisieron participar. De esos 5, solo uno no me hizo comentarios alusivos a lo que yo acabé de decir,
Entonces yo también me veo como en ese papel de asumir esos comentarios, y ahí es donde viene como ese estudio de la metodología. Mi metodología es cualitativa. Esto me permite ir, volver, reorganizar, ampliar, estructurar, y es una estructuración tanto como desde mi línea en el seminario, como tanto las reflexiones propias que yo hacía al leer y al leer sobre, no solamente sobre estas construcciones propias de la óptica, sino también sobre la naturaleza de las ciencias, y también reflexionarlas, hacen pues que cree esos instrumentos. Están ahora, pasan a la siguiente. Bueno, entre los resultados, entonces, se identificó aspectos estructurantes del concepto de claroscuro, planteado por Gutta, Stoichita y Euler, que permitieron pues la explicación sobre la construcción del conocimiento. Entre esos, como que los resultados que a mí más me impactaron fue reconocer que la sombra es la representante de la construcción simbólica del arte, en la pintura y en la escultura, que también hace representación en el tiempo, en el tamaño, en la visibilidad de los objetos. Entonces, que todas estas reflexiones no escapan y que están muy ajenas, por decirlo así, a los estándares de educación que se dan acá pues en Colombia. También entre los resultados pues son los aportes pues a esas reflexiones sobre la naturaleza de las ciencias, y lo que pude, pues estas dos me permitieron pues ir y hacer como esos instrumentos, resaltar esos aspectos metacientíficos, y cómo los estudiantes a la hora de dar, les voy a explicar un poquito más o menos de qué eran los instrumentos. El primer instrumento decía como una carta de Euler. El libro que se trata de Euler es Cartas a una princesa de Alemania sobre diversos temas de la física, entonces, y la filosofía. Entonces, cuando ellos se ven enfrentados como a un texto que no obedece directamente como a una parte muy específica, como son los libros de texto, sino que también es una reflexión hablada, que es como Euler presenta esas cosas, y se le pregunta a ellos sobre esas construcciones, no directamente sobre el tema, a pesar de que ellos lo traen a colación, sino sobre esas reflexiones que hay alrededor, cómo se construyó, quién lo validó, por qué es que le escribe esas cartas, los imaginarios que le suscita cuando hablan de carta princesa. Entonces, todos esos imaginarios se vieron después en el segundo instrumento, cuando ellos, por un caso hipotético, tuvieron que asumir el papel de alguien que va a dar un veredicto sobre algún resultado. Entonces, cuando asumen este papel y después se va hacia unos debates alrededor de esa validación, de quién es de cómo es que se construye y todo, ellos utilizan esa experiencia que vivieron en la carta y en el caso hipotético para hablar sobre la construcción y la validación del conocimiento. Entonces, por eso resalto como eso como un resultado. Es tan amable y pasas a la siguiente diapositiva. Bueno, entre las lecciones aprendidas, cabe resaltar que la forma como uno concibe su saber disciplinar, de esa forma lo va a enseñar. Y yo quiero como hacer mucho énfasis en eso, porque de cierta forma nosotros desde la línea pedagógica nos dan muchas reflexiones del territorio, de la evaluación, del sujeto, de un montón de cosas culturales, pero que cuando uno las da directamente, las enfoca directamente con su línea, puede que las vea muy separadas. Entonces, yo saco como lección aprendida es esa importancia que tiene uno de asumir ese papel. Yo creo que eso es una transformación en mí. Yo no creo que yo vuelva a enseñar un tema de física o preparar un tema de física sin acercarme a un teórico, sin hacer una construcción propia de qué es lo que yo creo, cómo yo lo represento, cómo lo construyo. Entonces, eso como fundamental.
Y entre las recomendaciones que hago, yo veo que los tiempos siempre han suscitado como a más, y ahora más en este proceso virtual. Yo creo que en los procesos virtuales no todos nos hemos visto enfrentados a que somos sujetos políticos y públicos. Siempre estamos teniendo en cuenta esas dos cosas, pero es que en esta virtualidad nosotros nos vimos enfrentados, que es que no solo nos están escuchando los estudiantes, sino los papás, los amigos, y que hay un montón de cosas que nosotros antes no teníamos como en cuenta. Y que esos tiempos se van viendo como muy reducidos. Entonces los tiempos, como, no sé, creo que deberían de ser más amplios. Como recomendación la tengo más que todo para mi línea, y es que a nosotros nos hablan sobre la historia y la epistemología como ya muy después, y yo considero que estos son materias que deberían de estar desde el inicio de la carrera. Yo creo que si uno tiene un enfoque y una reflexión profunda de lo que es su labor como en su saber específico, más allá de llegar y tener un conjunto amplio de conceptos, de fórmulas, de leyes, es saber cómo puede utilizar ese conocimiento. Y que ese conocimiento, nosotros somos muy ricos porque eso despierta el pensamiento creativo, esboza el pensamiento crítico, afianza las habilidades científicas. Entonces, como recomendación dejo como eso. Ya, muchas gracias pues por la escucha. Atilina, muchísimas gracias pues por tu intervención. Una exposición pues como muy clara que nos lleva y nos demarca también como esa importancia de la implementación. Perdón que me ahogué a cenar. Declaro pues y como que retomo de tu intervención, como esa implementación, y lo decías, esa implementación te permitió como generar unas nuevas visiones a la luz de tu proceso formativo, de la enseñanza, de reconocer entonces otras concepciones frente al saber disciplinar y otras ideas obviamente para también replicarlas en el aula de clase, ¿cierto? ¿Cómo es esa forma? Pues me parecía muy bonito como narrabas, desde esas condiciones y reflexiones metacientíficas, esa configuración que alcanzaron los estudiantes y cómo las comunicaban, ¿cierto? Cómo narras y cómo se visibiliza en ti justamente este acto de comunicación, que obviamente lo transfieres a partir de sus estudiantes, que demuestran obviamente la construcción del conocimiento. Entonces, agradezco a Lina pues como su intervención, obviamente a todos los asesores que están obviamente detrás de ustedes, pero que sabemos que están aquí. Quiero entonces en este momento iniciar, como lo decía la pantalla pues y la imagen que nos mostraban, vamos a iniciar ese conversatorio, pero quisiera entonces que todos ustedes pues prendieran la cámara, los que hoy fueron los protagonistas de este momento, los que nos sensibilizaron frente a estas experiencias, Tatiana, Adrián y María Fernanda. No sé, entonces, profesora, se me fue un momentico, Olga Luzari, si Yomaira nos acompaña. Si Yomaira... Ella no está, pero pues después le pasamos la grabación y lo resuelven los coordinadores. Perfecto. Gracias. No hay ningún problema, profe, no hay a ti. Bueno, entonces en primer momento quisiera que los asistentes prendiéramos los micrófonos y que les rindiéramos de verdad un aplauso muy caluroso a esos estudiantes que hoy nos hicieron sentir como tanto mérito, pues por eso que escuchamos. Entonces, de verdad ustedes, aunque no hemos terminado, unas felicitaciones, unas reacciones, ¿cierto? Para todos los que estamos, creo que eso también genera una calidez, rompe como un poquito la tensión entre los que estamos, y que conversemos de esas experiencias que nos movilizaron. Quisiera en primer lugar escuchar, y voy a partir de algo que dijo Lina, pero que me pareció muy bonito y me inquietaba, y como asesora también y como maestra de formadores, quisiera como preguntarles, bueno, todos realizaron una implementación y se ve el amor con el que realizaron y esas transformaciones que les posibilitó como maestros. Pero entonces, ¿qué les detonó en términos o qué perspectivas o nuevos paradigmas les abrió, no solo como maestros, sino también en esa línea investigativa? ¿De qué los llenó? Entonces, en esas dos líneas, como maestros y como investigadores.
Yo cierro mi cámara y mi micrófono para que ustedes sean los protagonistas de este momento y ustedes van tomando la palabra tranquilamente. ¿Quién quiere iniciar? Ahí sí, pues demos como un orden. ¿Quién quisiera iniciar? Muy tímidos. Muy tímido, sí, yo inicio. Dale, Lina, y después entonces Tati y por último Adrián. Bueno, entonces eso que nos, vuelvo a confirmar como tu pregunta, eso que nos detonó como maestros y como investigadores después de del proceso de construcción, ¿cierto? Así es, Lina. Bueno, como maestra, yo creo que lo que detonó en mí es que yo no, y como lo expresaba ahorita, es que yo no me veo como dictando una clase donde yo nada más vaya, ponga ejercicios, ejercicios como de ese tipo de problemas. Yo creo que esto me permitió a mí como tener un enfoque más allá de una solución, sino más bien qué es lo que se está haciendo con nuestro saber, porque es que lo creen inalcanzable, o sea, es que no es algo, son reflexiones, todos los seres humanos pensamos, y las reflexiones ante la ciencia son construcciones humanas. Entonces, partir desde que, ¿por qué ese limitante a la hora de reflexionar sobre cada tema, sabiendo que cada tema llueve tantos conceptos, llueve tanta riqueza de pensamiento que muchas veces se ve como aislado y pasado como un segundo, tercero, cuarto plano? Entonces, eso como esa parte. Y como investigadora, yo creo que profundizar mucho como en esa relación del quehacer docente y el saber disciplinar. Yo creo que eso fue como investigadora, relacionar eso, aunque fue el eje de mi problema, fue un eje que todo el tiempo estuvo en construcción con mi asesor, todo el tiempo lo íbamos hablando, lo íbamos comentando a la hora de los encuentros del seminario. Entonces eso es una riqueza como investigadora, yo saber que yo puedo construir conocimiento, y como yo puedo construir conocimiento, así lo puedo transmitir. Entonces es como eso. Muchísimas gracias, Lina. Bueno, entonces Tati, te escuchamos. Listo. Enseguida hago pues como recojo como todas las ideas. ¿Listo? Listo. Para mí lo más importante fue como esa dupla. Para mí el ser maestro y ser investigador debe ir junto, ¿cierto? Eso es como lo que me deja ese trabajo. Lo importante de no separar ese maestro de aula con ese maestro investigador, de siempre entonces estar mirando y transformando las prácticas con amor, siempre ir a referentes teóricos, estar entonces siempre mirando qué estrategias y cómo innovar en el aula de clase, especialmente con esa pandemia. Y una gran pregunta, un gran interrogante que me deja es, entonces cuando volvamos a la dichosa normalidad, presencialidad, ¿qué va a hacer entonces del aula de clase? ¿Qué va a hacer entonces? ¿Qué vamos a llevar los docentes? Vamos a dejar a un lado entonces como todo lo que hicimos en este tiempo de pandemia. Si bien a nosotros nos tocó reinventarnos, nos tocó cambiar todo lo que traíamos de la universidad para llevarlo al aula. Entonces, yo creo que una de las cosas, yo no separo el maestro y el investigador, creo que para mí es algo que debe ir junto, algo que va muy de la mano y que es muy importante para poder transformar las prácticas, para poder entonces innovar en el aula de clase. Perfecto, Tati. Muchísimas gracias. Bueno, Adrián, Mac. Bueno, a mí me gustaría resaltar las nuevas estrategias de enseñanza que nosotros podemos llevar. En este caso que nosotros aplicamos el aprendizaje basado en proyectos, fue algo muy espectacular porque es que en serio la participación de los niños se veía muy emotiva. Era muy emotiva y se les sentía pues como la emoción a los niños. Y eso en una clase de matemáticas es algo más sorprendente todavía, porque es que lo que uno normalmente escucha de la clase de matemáticas es que es aburridora, que solamente es para genios y
Y cuando uno ve a los niños sonreír y como dije ahorita, que quieren que la clase no termine, es algo muy, pues, muy apasionante porque es que lo permite, digamos, estas nuevas estrategias. En este caso, el aprendizaje basado en proyectos, pero nosotros sabemos que hay otros como la modelación y otros que podamos, que, pues, que hayan investigado en otras partes. Bueno, y disculpen la lluvia de fondo. Con lo de maestra e investigadora, pues en el trabajo de grado yo aprendí que, o sea, siempre en matemáticas había muchas dificultades en el aprendizaje, pero si me documento más, si busco sobre tecnologías, podría implementar mejor mi práctica, podría cambiar más mis prácticas y estar en la actualidad. Entonces sería así como dice Tati, estar de la mano. O sea, para poder ser una buena profesora, tengo que estar en actualización siempre y también poder implementar mis propias investigaciones y publicarlas. Muchas gracias. Bueno, a ustedes por las respuestas, creo que de esta primera pregunta, entonces, pues se lleva uno como un inventario muy positivo de lo que fue para ustedes justamente este ejercicio de investigación y de docencia. Entonces, cómo les permitió desde esos cambios y esos reconocimientos de perspectivas pensarse de otras formas y otras riquezas, ¿cierto? Entender la necesidad de que el maestro sea investigador, de no separar obviamente estas dos acciones y justamente en ese acto de permanecer en la actualización docente, entonces generar y dinamizar nuevas estrategias, ¿cierto? Que les permitan entonces, como lo indicaba también Lina y lo mencionaron algunos de ustedes, esa profundización del quehacer docente con el saber disciplinar. Creo que ahí puedo cerrar pues como las ideas de esta primera pregunta. Y también quisiera preguntarles como por las frustraciones, ¿qué se movió? O sea, también, ¿cuál fue como ustedes les tocó, como lo decía Tati, yo creo que Lina también lo vivió, y como colectivo de práctica, pues hombre, les tocó resurgir porque la pandemia les puso otro escenario investigativo. Ustedes no estaban pensándose en la escuela, pues ni nosotros tampoco, pero digamos que es que cuando uno llega de primer momento a la escuela con estas condiciones, pues si ya pensarse la escuela en condiciones, entre comillas, normales, genera unas movilizaciones, ¿qué les frustró, qué les posibilitó, qué les exigió? Pero en esos términos como de, pues madre, no me lo imaginaba, ¿cierto? No lo pensaba. Entonces, si quisiéramos como escuchar también, pues como que ocurrió y empecemos de atrás para adelante, si les parece, ¿cierto? Para que demos un orden diferente. Bueno, las frustraciones. No, primero con el trabajo de grado, ver ese trabajo de grado lleno de comentarios. Todo era amarillo. Al principio nada estaba, pues el imaginario de uno escribir, hacer trabajos en la universidad, pues eso no es lo mismo ya un trabajo académico con todo el rigor, pero pues gracias a los asesores lo sacamos adelante. También fue un poquito como la preocupación, bueno, llegó la pandemia, no volvemos al centro de práctica, allá los estudiantes lo recibían a uno con abrazos, alcancé a hacer una actividad de ellos con plastilina y palillos y ellos matados. Y yo decía, bueno, y ya luego en la virtualidad, ¿qué voy a hacer? Yo tocaba con diapositivas, era un poquito frustrante, pero entonces ahí fue cuando llegaron como los juegos. O sea, llega como esas preocupaciones, pero también llegan como soluciones y alternativas, entonces se pudo llevar a cabo pues la práctica pedagógica. Bueno, mis frustraciones principales fueron dos. La primera es el recurso como tal, el computador, que fuera bueno, con el que uno pudiera impartir una clase, porque es que con los computadores que contábamos antes se quedaban pegados, no aguantaba el programa Teams, que era el que utilizaba el colegio Calasanz Medellín. Y el otro, digamos, el manejo del mismo, pues digamos uno empapase de nuevos programas, de nuevas cosas. Gracias a Dios los profes estuvieron muy pendientes, nos mostraban los programas que podríamos utilizar, los explorábamos y fue una ventaja muy buena pues a la hora de las clases porque a los niños les gustaba mucho. Pero esa asesoría de los profes hubiera sido muy complicado, al menos de mi parte.
Entonces, esa era como una preocupación y una frustración a la vez. Bien, muchísimas gracias, Adrián. Tati. Bueno, pues a mí, al igual que el compañero, fueron los recursos. Digamos, a veces del internet. Yo tuve un día en práctica que amanecí sin internet. Yo no puede ser, o sea, amanecer sin internet, busqué soluciones, busqué alternativas, qué frustración, cómo va a perder la clase. Es muy frustrante no ver a los estudiantes, a mí eso me frustró mucho. Pues digamos, no verles las caras, no ver cómo reaccionan, cómo se están sintiendo, digamos, y si están entendiendo, si en realidad están prestando atención, no están mirando otros programas o están distraídos en las casas, y bien sabemos, en la casa hay mayor distracción, ¿cierto? A mí eso fue como lo que más me frustró. A nivel general, pues el apoyo que tuvimos de los asesores fue fundamental en el sentido de, bueno, nos reinventamos, ya tocó esta plataforma, comenzamos otra vez práctica tal día, muy organizado el colegio, ya teníamos el correo, listo, es por medio de Teams, descargué Teams, es así, 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 entonces fue como toda una rutina, digamos, fue muy amigable, o sea, los asesores volvieron todo muy amigable, y también, digamos, desde el colegio. Entonces, fue tan amigable que recuerdo en el segundo semestre de práctica, el trabajo final que hicimos fue un escrito Teams, y el escrito Teams tenía como todas las herramientas de la plataforma Teams, entonces como que atendíamos a lo que habíamos hecho en ese semestre. Y entonces, bueno, digamos mensajes, algo que fue representativo en la práctica, un pantallazo, qué te movió eso. Entonces fue muy hasta divertido porque cambiamos esa parte académica que teníamos siempre a listo, vamos a crear algo diferente. Pero para mí lo más frustrante, vuelvo y lo digo, es no verle la cara a los estudiantes, no, ni siquiera de ver si sí o no están entendiendo, por lo menos. Ya. Muchas gracias, Tati. Muy bien, Lina, adelante. Bueno, igual que Tatiana, yo también me vi como enfrentada como a esa frustración porque de por sí a uno no lo sacan de la carrera. Entonces es la única vez que va a salir y sale así, no. Entonces eso es como que, no. Bueno, frustrante. Pero yo creo que yo voy a rescatar que en mi seminario o tan siquiera en las reflexiones de mi seminario nunca se vio como priorizada la virtualidad como un problema, sino antes todo lo contrario, como un proceso más de cualquier contexto, porque todos cuando vamos a enfrentarnos a un contexto educativo, sabemos que cada sujeto y cada hogar y cada lugar es un territorio diferente, y así yo creo que yo lo asumí como un territorio virtual, uno de los más que vamos a enfrentar como maestros, porque si hay algo que nosotros hemos reflexionado es sobre que nosotros somos un proceso de transformación tanto personal como a nivel social. Entonces, pero frustrante total. No, una cosa no quita lo otro. Y ya como que esas cosas, sí. Y también como ya la parte investigativa, yo me vi muy frustrada a la hora de hacer los instrumentos. En el sentido de que no lograba, o sea, a pesar de que yo hacía las reflexiones sobre la naturaleza de las ciencias y sobre los fenómenos ópticos, y tenía tantas representaciones sobre su uso y todo, yo no lograba cómo afinar esas reflexiones metacientíficas que surgieran de los estudiantes, no mías. Entonces eso fue un trabajo de mucha colaboración con mis compañeros del seminario, que me decían que es que no, es que ahí les estás contestando las cosas. Esa pregunta no, esto acá ya no, ese instrumento no está obedeciendo a lo que nos estás diciendo. Entonces, como que uno ir y afinar y afinar. Yo creo que eso es un proceso muy frustrante, pero de mucha transformación a nivel personal. Muchísimas gracias pues nuevamente a los cuatro por sus respuestas. Creo que resalto entonces de esas frustraciones o retomo mejor de esas frustraciones como en términos de la escritura académica, ¿cierto? De las limitantes investigativas a las que nos enfrentamos.
siempre será un desafío. Yo creo que la mayoría de los investigadores tendremos eso, la puesta en comunicar las ideas siempre como un reto, y vinculado a ello, entonces, pues, lo decía Lina, ese asunto frente al construir los instrumentos y lograr justamente afinarlos, pero me parece muy bonito como ella lo expresa, cómo afinar, cómo el proceso de afinación se vuelve también la construcción del conocimiento para el investigador, ¿cierto? En términos entonces pedagógicos, creo que resaltan el cambio de los escenarios y el manejo de los recursos, pues, que no eran usuales para nosotros, pero como lo indicaban también, se vuelven posibilidad formativa y posibilidad para reconocer. Pues Lina lo enuncia, y perdón que evoco como sus palabras, pero hace un ejercicio reflexivo en torno a cómo es un territorio formativo, ¿cierto? La virtualidad como ese territorio formativo que también nos genera posibilidades, y que nos hemos dado cuenta que desde allí también, aunque nos niega la cercanía y nos niega el afecto y la emotividad del aprendizaje y los actos relacionales, pues también hay unos asuntos allí que no se pueden descartar y que no se pueden obviamente también desamparar, por así configurar. Creo que pues sus respuestas también nutren y a sus asesores creo que también les permiten visibilizar de manera general ese panorama que ustedes hoy se llevan en terrenos de ser maestros y de ser investigadores. Y desde allí entonces quiero darles la palabra a los asesores, si tienen algún comentario, si ellos también hoy quieren reconocer o hacer un comentario frente a este proceso investigativo, frente a esto que aconteció, lo que ellos también pudieron aprender a su lado, y obviamente pues comunicarse. Entonces, gracias a la profe Olga Luz Dari, pues, que encendió la cámara, el profe Girsen, no sé si está por aquí, no lo veo, y la profesora Verónica Valderrama y el profesor Cristian Giraldo. Profe Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, profe Olga Luz Dari, bienvenidos. Entonces, en un momento les cedo la palabra si quieren reconocer como también estos procesos que les permitieron a ustedes, ¿cierto?, a estar acompañados de sus estudiantes también, que fortaleció en ustedes como maestros. Pues no, me da pesar que no esté aquí Yomaira, ha sido un trabajo, ella es una persona mayor, y ha sido un proceso muy bonito en medio de la situación. Nosotros estamos desde antes de la pandemia terminando el trabajo de grado, y yo quiero resaltar que a pesar de las complicaciones como administrativas que últimamente hemos tenido, pues quiero resaltar que ella finalmente termina el trabajo de grado. Reitero que hubiera sido muy bueno que yo hubiera estado acá para responder las preguntas, ya se usará otro mecanismo, pero quiero resaltar que ella finalmente lo termina, y lo termina a pesar de haber tenido un proceso también muy complejo en las instituciones educativas, por la manera de ser de ella, quizá por la edad, no sé, pero la reflexión, digamos, teórica que ella hizo fue muy interesante. Eso me llama mucho la atención porque disparó mucho como la chispa en el grupo, en el seminario que estaba, porque los muchachos estaban muy pegados de hacer experimentación. Entonces ella les dio como mucha chispa para hacer cosas nuevas, para preguntarse cosas nuevas, para recurrir a aspectos, a objetos como a la mano. Entonces eso fue muy interesante. Y en el seminario, yo me acuerdo que alguna vez estuvimos haciendo una reflexión sobre el vacío, y fue muy interesante porque los autores que estaban hablando, pues la idea era que iban a construir que sí existía vacío. Y lo que estaban cuestionando eran los cartesianos, que le tenían horror al vacío. Y lo más paradigmático fue que Yomaira, de una manera muy, muy espontánea y muy natural, a pesar de haber leído todo, ella responde y dice: yo no creo que exista el vacío. Entonces sus compañeros, que eran jóvenes, ellos quedaron como, pues, como que era posible que existieran dos perspectivas distintas juntas. Entonces eso fue muy enriquecedor. El seminario tuvo siempre mucha tensión, pero ella era la que le ponía como el lado, digamos, como diferente. Eso fue muy enriquecedor. Yo voy a aprovechar para hacerle una pregunta a Lina y para dejársela ahí plantada. Me da también como, pues, lástima que no esté el asesor, pero igual pues es para Lina, entonces voy a hacérsela de una vez, una apreciación. Claro. Yo escuché el trabajo de ella en el avance anterior,
y yo resaltaba mucho y resalto mucho el trabajo, la parte artística de Lina, que hoy no la veo. Las fotos que toma, los dibujos que hace, y me acuerdo que ella tenía la sombra como el punto ahí, digamos, fuerte conceptual. Hoy veo que habla en general de los fenómenos ópticos y veo un trabajo muy formal. Yo la quiero felicitar por la consolidación final, pero la invitaría para próximos trabajos, maestría, doctorado, etcétera, o investigaciones, las que sean, que no hay que perder esa parte auténtica. Yo sé que es difícil cuando a veces se tiene como ese vínculo con el asesor, porque yo de paso lo tengo igual, pero sí como tratar de comunicar como en ese diálogo, el poder hacerlo, no imponer lo que uno quiere, pero sí como no perder esa parte auténtica. Me parecía muy bonito y hoy veo que no veo tus dibujos, no veo tus fotografías, me da pesar, pero bueno, espero que estén en el trabajo de grado, después yo lo consulto. Perfecto, profe Luz Dari, muchísimas gracias. Entonces, si el profesor Cristian está por aquí, quiere tomar la palabra. Sí, profe Paula, muchísimas gracias por darme la palabra. Muy buenas tardes para todos. Este siempre será un espacio muy agradable el poder compartir con los estudiantes este proceso tan bonito. 2 años de mucho trabajo y estos serán mis últimos comentarios a la derecha. Justamente porque ahorita Tatiana mencionaba esa angustia que siente uno como estudiante cuando ve tantos comentarios en su trabajo, pero luego también la satisfacción en este momento de sentir que ya no son tantos, ¿cierto? Y dejarles como un asunto acá para que lo tengan presente en su formación también posterior de posgrado y también en su práctica profesional. Y es que siempre vamos a tener comentarios a la derecha. Tengamos maestría, tengamos doctorado, siempre estamos en un constante proceso de aprender. Entonces quiero iniciar primero felicitando a todos los grupos por su presentación, por su esfuerzo, todos desde diferentes perspectivas de investigación, desde diferentes escenarios, desde diferentes contextos. Tenemos múltiples formas de aportar y creo que todos han aportado cosas muy interesantes que ya narraron en su trabajo. Creo que durante este proceso tuvimos un doble rol. No nos quedamos únicamente como maestros asesores, sino que también fuimos en parte un poquito psicólogos. Y creo que fue en doble línea, nosotros para ellos, ellos para nosotros, en esos momentos donde sentíamos que no podíamos más, que estábamos cansados, que de pronto teníamos un familiar en estado crítico, un amigo, un compañero, y el haber podido encontrar en el grupo de prácticas espacio no solamente para hablar del trabajo de investigación, sino también para encontrarnos y sacar adelante un montón de situaciones que nos angustian, nos ayudaron a avanzar en este proceso. Quiero también dejar como un asunto aquí abierto para que discutan, y es que siempre que uno termina como un ciclo formativo, uno tiene muchas expectativas frente a lo que sigue. Uno termina la primaria y uno dice, uy, ¿cómo será el bachillerato? Uno termina la formación en el cole y dice, yo quiero ingresar a la universidad, ¿cómo será ese proceso? Lo que quiero dejar aquí abierto es, termina la universidad. ¿Será que nos vemos haciendo un posgrado? ¿Cómo se imaginan eso? ¿Será que algunos de los elementos que aprendimos en este proceso nos van a permitir o nos van a dar ese impulso para llegar a seguir formándonos profesionalmente? Recuerden que elegimos una carrera en la cual necesitamos una actualización constante. Vamos a seguir estudiando toda la vida. Entonces, bueno, quería dejar como esos asuntos, felicitarlos nuevamente y muchísimas gracias por este espacio y a la profe también por liderar la mesa. Muchas gracias, profe. No sé si frente a la intervención del profe Cristian quisieran responder frente a esas expectativas o se las van a guardar, ¿cierto? ¿Qué les queda en el corazón frente a esas expectativas? Que como él lo dice, pues esta carrera o este ejercicio docente o esta vocación que amamos tanto muchos, pues nos lleva siempre a estar como inquietos, ¿cierto? No nos quedamos como con lo que ya sabemos, sino que eso nos lleva a un camino de trascendencia permanente. Entonces, no sé si quisieran contarnos de esas expectativas o, vuelvo a insistir, lo quieren guardar para ustedes y también es válido. Si alguno se anima a contarnos esas expectativas, maravilloso. Si no, dedito arriba y seguimos con las otras intervenciones. Listo, Adrián. Muy bien. Bueno, muy bien. Ese silencio indica, profe, se lo guardaron en el corazón, pero seguro que los veremos por allá haciendo... Dale, bueno, profe. Ay, ¿quién hablaba? No sé.
Hola, buenas tardes. Profe Walter, ya te iba a dar la palabra. Sí, señora, adelante. Vale, Que prenda muchas la gracias. cámara. Quiero hacer un comentario frente al primer proyecto que habla sobre álgebra. Cuando lo Sí, presentó señor. a las estudiantes es Tatiana. Adelante, profe. Es decir, me gustaría, si es posible, que pongan la pregunta de investigación. Básicamente el comentario está en que los estudiantes preguntan cuáles son las estrategias que utilizan los niños para desarrollar el pensamiento algebraico. Yo creo que cuando uno resuelve un problema, uno no está pensando como estudiante en desarrollar nada. Entonces, por ejemplo, si yo propongo, digamos, este problema, que hay un estadio y hay, no se saben cuántas personas hay, pero la mitad son de un equipo, la cuarta parte son del otro, se dan unas condiciones respecto a los otros equipos, cuántas personas hay en el estadio, uno podría resolver ese problema de manera algebraica diciendo X representa la cantidad de personas que hay en el estadio, entonces X medios es la del Envigado, X cuartos es la de este equipo y todo eso da exactamente X y se resuelve el problema y entonces se obtiene la solución. Pero este problema en particular tiene opciones. Entonces uno podría, otra manera de resolver el problema con las opciones es tomar la primera opción. Entonces 20,000 es una de las opciones. Toma la mitad, toma la cuarta parte, más los 5,000, todo eso le da 20,000 y es la única opción que cumple con esa condición. Entonces uno resuelve el problema. La pregunta para los estudiantes sería si es algebraico en el primer caso cuando yo utilizo una variable, una incógnita X y opero sobre y con ella, eso sería algebraico, y en el otro caso no sería algebraico porque no estoy desarrollando un procedimiento prototípicamente algebraico. Entonces, digamos, ¿qué me responderían a esa pregunta? Si es la solución que dio en el segundo caso, ensayando cada una de las opciones, ¿sería algebraico o no sería algebraico? Profe, muy buenas tardes. Nosotros cuando hicimos esta pregunta y el proyecto como tal no íbamos a trabajar pues con ninguna variable, ni con X, ni con Y, ni con ninguna de esas. Lo que nosotros queríamos era qué estrategias utilizan los estudiantes que podrían desarrollar ese pensamiento relacional para posteriormente ellos llegar preparados a grado octavo y tuvieran un pensamiento un pensamiento algebraico ya como estructurado. Nosotros queríamos trabajar la aritmética de forma algebrizada. Y entonces esto nos llevó, digamos, a llegar a unas categorías como cálculo inmediato, a la categoría también de hallar y comparar, y posteriormente el pensamiento relacional. Durante el trabajo teníamos unas condiciones de cuándo se utilizaba cuál. Y entonces, digamos, cuando nosotros analizamos eso, nos dimos cuenta de que los niños tenían el potencial para desarrollar el pensamiento algebraico en primaria, que lo importante es que la cuestión es que en la forma en que se trabaja la aritmética, no ayuda a desarrollar este tipo de pensamiento, porque siempre es una estructura, generalmente de arriba hacia abajo, pues, donde arriba está la operación y abajo está la respuesta, pero nunca ayudan a que haya una relación, que se trabaje el signo igual como una relación de equivalencia, simplemente lo utilizan como un comando para dar una respuesta. Vale, gracias por tu respuesta. Entonces, digamos, mi sugerencia es que ustedes tomen una postura frente a lo que es el pensamiento algebraico, que creo que ya la tienen, y que revisen si la pregunta de investigación seguramente que es pertinente, pero hay algo que que me rechina con la pregunta, porque la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que utilizan los chicos para desarrollar el pensamiento algebraico? Yo pienso que ellos no van a utilizar ninguna estrategia para desarrollar nada. Ellos simplemente cuando se les proponen a un problema, a ellos o a ustedes o a mí, uno lo resuelve. Entonces, tal vez uno plantea la pregunta de cuáles son las estrategias que utilizan los estudiantes
para resolver problemas que están en el marco de, entonces la pregunta sigue estando frente a las estrategias. Mi inquietud es que uno cuando resuelve un problema, uno no está pensando en ningún tipo de pensamiento algebraico, uno simplemente lo está resolviendo. Entonces, mal harían los estudiantes en desarrollar estrategias para ellos. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan para desarrollar pensamiento algebraico? Las estrategias ellos las utilizan para resolver un problema. Si alguien quiere que ellos desarrollen pensamiento algebraico, les deben proponer cierto tipo de tareas que logran encajarse dentro de una definición de lo que es el razonamiento algebraico en la escuela. Es como sobre como ese matiz en la pregunta. Y pues nada, muchas gracias por sus respuestas y les deseo éxito en su trabajo. Cierro el micrófono. Listo. Profe, qué pena. La pregunta va orientada hacia el pensamiento relacional. Si bien nosotros sabemos que una de las formas de desarrollar el pensamiento variacional, o como bien el pensamiento algebraico desde primaria, es por medio del pensamiento relacional, ¿cierto? Entonces va también enfocado en sí, o sea, no es el desarrollo del pensamiento algebraico, sino el pensamiento relacional como tal, que como dijo el compañero Adrián, es como de mirar la aritmética de una forma algebrizada. Y como los estudiantes entonces desde la aritmética usan como dicho pensamiento relacional, es cuando entonces ven las expresiones o ven la aritmética de una forma global, ¿cierto? Y utilizan como tal y tienen como una apropiación de las propiedades de las operaciones, incluso pues como una de los ejercicios y las tareas que se les propuso iban muy orientadas hacia las propiedades aritméticas que se ven como tal en estos grados, pues más específicamente en quinto. Vale, disculpe, yo no quiero ser contestatario. Tranquilo, profe, es un diálogo. Mi sugerencia es, vale, lo que pasa es que no pude tomar nota bien de la pregunta, pero entonces... Está en el chat, profe Walter, discúlpame, ellos se la pusieron en el chat si la requieren. Vale. ¿Listo? Entonces, lo que yo sugiero es que, ¿cuáles son las estrategias que utilizan los estudiantes de grado quinto? Me parece muy bien preguntar cuáles son las estrategias pero no las estrategias para el desarrollo del pensamiento algebraico, porque esas estrategias que ellos utilizan no es para desarrollar el pensamiento algebraico, esas estrategias son para resolver el ejercicio, ¿cierto? Con independiente que sea algebraico relacional, sino cuáles son las estrategias que utilizan los estudiantes de grado quinto del Colegio Calasanz, digamos, en el contexto del pensamiento relacional. Podría ser así, es decir, ustedes les proponen unas actividades que, digamos, las han extraído del trabajo de Marta Molina, de Encarnación Castro y de Enrique Castro, aunque ese pensamiento relacional está reportado por otros autores anteriormente. Entonces, se les proponen ese tipo de actividades para que, digamos, para promover, ellos encuentren relaciones, ¿cierto? Pero ¿quién propone las actividades para promover? Los profesores. ¿Qué hacen los estudiantes? Resolverlas. Y cuando las resuelven, ellos no, digamos, la intención de los estudiantes no es para desarrollar su pensamiento. La intención del profesor sí es proponer eso para desarrollar el pensamiento relacional. Entonces, es básicamente como ese pequeño matiz que es una minucia, lo cual pues no resta calidad, ni importancia, ni pertinencia, ni coherencia al trabajo que ustedes presentaron. Como para que lo piensen. Son esos matices del lenguaje que a veces logra uno identificar. Muchas gracias y nuevamente les deseo éxitos en su trabajo. Cierro el micrófono. Gracias, Paula. A usted, profe Walter, de verdad, pues como por la intervención. Creo que cerrando como y tratando de ser como un puente comprensivo, si se así permite, como entre lo que proponía el profe, él lo mencionó, es un asunto frente a los sujetos que se movilizan en la pregunta, ¿cierto? Que básicamente quienes están respondiendo la pregunta son ustedes maestros, y los estudiantes solo son ejecutores de acciones propuestas por ustedes. Creería que si comprendí correctamente, yo también frente al comentario del profe, en ese sentido está apuntando.
Bueno, agradecerle al profesor Walter el comentario, el aporte que realiza para el mejoramiento del trabajo pues, en curso. Y bueno, no sé si hay otra persona del público que quisiera participar, si quisieran hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario. Lo primero es que agradezco infinitamente ver a esta gente, estos muchachos. Tatiana estuvo en un curso hace muchos años conmigo y eso también dice que llevo un poco de años ahí ya con ustedes y ya los estoy viendo terminar. Qué maravilla. Segundo, quiero agradecerle una voz de aliento y un abrazo a la profesora Olga Luzdari por haber apropiado y haber llevado a Yomaira. Más que nosotros los coordinadores ahí cerquitas en la oficina, cuando nos veíamos, profesora, espero pronto verla otra vez, sabemos lo que pasaba y lo que pasa y el esfuerzo que hizo la profe y generar la licenciatura para que Yomaira llegara a estos momentos tan importantes de su vida, y no resta pues agradecerle, profesora, por el esfuerzo. Y por aquí veo a Cristian, al doctor Cristian Giraldo. Ni más faltaba. Yo quería decir que el comité de carrera siempre tiene muchas, ¿cómo se dice?, responsabilidades cuando decide, cuando toma decisiones sobre los asesores, ¿no? Paula lo es, Walter lo es, la profesora Luzdari y el Cristian, Verónica, y creo que hemos hecho buen trabajo con eso. Definitivamente los profesores que nos acompañan y ayudan en estos labores tan importantes para los maestros en formación siempre tienen mucha responsabilidad, y creo que ellos han sido maravillosos y todos ustedes nos han ayudado a hacer la mejor licenciatura del país. Para terminar, quiero hacer una pregunta cortica a los muchachos que trabajaron en esto de los proyectos. ¿Cómo hicieron ustedes para conjugar eso tan maravilloso de los proyectos con los currículos? Porque es que nuestros currículos no están preparados para eso, ¿cierto? Es decir, a nosotros todavía en los colegios y particularmente, pues no sé, el Calasanz, que es maravilloso colegio, pero ni porque estén por muy adelantados en los límites de las innovaciones didácticas y pedagógicas, todavía estamos en los temas, ¿cierto? Nosotros todavía sabemos que en octavo se da álgebra, que en séptimo se da aritmética, que en noveno ecuaciones, bueno, todo lo que nosotros sabemos. ¿Cómo hicieron ustedes o cómo se hace? De pronto el doctor Cristian nos ayuda también, no, pero mejor los estudiantes. ¿Cómo hicieron para meter eso del proyecto en las temáticas que obligan los colegios? Ya saben que inclusive a veces ponen problema, ¿no? Ponen problema y que no hagan, que sí hagan, que no pongan, que no quiten. ¿Qué hacemos ustedes, muchachos, que van para el colegio, también para el futuro cercano? ¿Cómo hacemos para meterlo de los proyectos en estos planteamientos curriculares tan rígidos? Cierro el micrófono y muchos éxitos y me alegra mucho verlos. Bueno, buenas tardes, profesor Celi. No, pues nosotros para implementar los proyectos fue todo el apoyo de las maestras cooperadoras. Eso fue como la primera parte. Y lo segundo, pues con la idea de que los estudiantes se iban a preparar mejor para la transición al grado sexto, pues nos dejaron implementar el proyecto en 5 sesiones. Sobre todo porque ellos iban a poner en práctica lo de las propiedades de las operaciones que ya habían visto, como la conmutativa, la asociativa, y también se iba a ver cómo eso del siendo igual, cómo estaban ellos. Entonces, ahí fue que desde esa parte, que es un poquito del pensamiento variacional, que está en los estándares del 2006, ahí es pues cuando está como justificado, pero sí es más que todo por el apoyo de las maestras cooperadoras y de la coordinadora de convivencia que nos ayuda pues ahí a que se pueda implementar. Tatiana, Adrián, ¿quieren complementar algo frente a la respuesta de Marco? Incluso, pues de cierta manera, nosotros llegar a hacer ese trabajo en la institución fue un boom, fue tan boom que en grado primero, de cierta manera, las docentes adoptaron, pero no bajo proyectos, sino bajo problemas. Entonces, digamos que allí sí hubo como una integración como tal de las áreas que supuestamente en primero es áreas integradas. Entonces yo digo que fue una acogida. Antes la institución adoptó el riesgo, como que dijo, listo, vamos a mirar cómo se hace, cómo lo hacen y vamos a apoyarlos. Por parte pues de los estudiantes a veces es un poco, digamos,
difícil porque no están acostumbrados como a una metodología diferente. Sin embargo, pues la reacción de ellos fue muy positiva. A ellos les gustaba mucho cuando estábamos implementando el proyecto, cuando de cierta manera se mostraban como esas expresiones, los retos, a pesar de que eran desde la aritmética, ¿cierto? Tenían un contexto diferente al que siempre estaban trabajando. Entonces yo digo que en parte la institución sí nos acogió y nos apoyó en cierta medida para ello. A todos, pues porque todos los compañeros del grupo de práctica estábamos haciendo las prácticas en el colegio y fue pues una gran acogida y fue de cierta manera como un gran apoyo dentro de la institución. Perfecto, muchas gracias. No sé si el profe Cristian quisiera complementar algo frente a la pregunta que formuló el profesor Leonardo. Claro que sí, profe, gracias por darme la palabra. Bueno, lo primero es que hace falta política pública en relación con el uso de estas estrategias. Sin embargo, yo creo que los resultados de estas investigaciones a nivel de pregrado, a nivel de posgrado también, nos van a permitir mostrar la potencialidad de este tipo de estrategias y posibilitar más adelante el desarrollo de un currículo centrado en el trabajo por proyectos. Sin embargo, en la ciudad ya hay algunos ejemplos. Está el Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación, está el Colegio Alfonso Upegui Orozco, que es en el cual estoy trabajando, y otras instituciones de la ciudad que han venido incorporando de a poco algunos de los elementos del trabajo por proyectos y trabajándolo desde la básica primaria, escalonando la estrategia hacia la secundaria, porque es un proceso complejo. Hay que cambiar no solamente la parte curricular, sino la mentalidad de los profesores, y eso es la parte más compleja. Que un profesor entienda que no debemos trabajar bajo un horario estricto, que debemos de modificar el trabajo por contenidos a un trabajo más desde las competencias, a un trabajo más desde los contextos y las problemáticas reales, así que es un camino todavía muy amplio por explorar. Entonces, la pregunta que hace el profe Leo es muy interesante porque justamente lo que estamos haciendo con esto es intentando mostrar esas posibilidades que ofrece no solo el ABP, sino también el trabajo por retos, el e-learning, un montón de estrategias que requieren aún de mucha más profundización para poderlas escalonar a nivel curricular. Profesor Leonardo, queda... Contestado, ¿no? Muchas gracias, muy amables. Me alegra mucho verlos y ojalá ese tipo de innovaciones lleguen, ¿cierto? Bueno, en este caso será bueno, no sé, Cristian trabaja en colegio público y ustedes tuvieron una experiencia en un colegio privado. Entonces, pues siempre hay diferencias, ya saben ustedes, en estos mismos trabajos hemos visto cómo... Creo que el profesor Leonardo tiene problemas de conectividad. Como parece ¿cierto? Que mucho el joven no, sí, me voy a mover un poquito. Ahí ya mejoré. El joven compañero decía pues que tenía problema con su computador, otros no lo tienen tanto. Pero ojalá estas innovaciones lleguen. Eso también es un reto para ustedes, queridos profesores que están aquí, asesores, y para nosotros como licenciatura y ustedes futuros profesores. Y es, ojo con esta pregunta para que la apunte Paula y compañeros, es ¿qué tanto están impactando realmente nuestras prácticas a estas comunidades educativas? Porque a veces parece que fuera norma, pero yo espero que no, que las prácticas pues las hacemos, sí, intentamos, pero después la vida sigue. Y eso no trasciende más allá y necesitamos hacer un par de estudios como licenciaturas de matemáticas y física, cómo realmente está impactando esta innovación, si se están quedando ahí, o ustedes muchachos cuando llegan a los colegios si se llevan lo que aprendieron o vuelven y entran a la fila de nosotros los viejitos. Habrá que pensarlo, ¿no? Ojalá que sea así. Yo quiero hacer una intervención. Maestra, adelante, profe. A propósito de la pregunta que está haciendo Leonardo. Bueno, yo quiero como disentir sobre lo que están diciendo. En el tiempo que llevo de práctica, muy pocas veces he encontrado profesores que no se sienten afectados positivamente por lo que se hace, pues el trabajo que se hace a nivel de innovación o de investigación.
Creo yo que y en los últimos tiempos he visto que los profesores son súper receptivos, incluso como en este tiempo de virtualidad, han sido muy receptivos a este trabajo nuevo, a poder como escuchar y ver que es posible hacer cosas nuevas y cosas diferentes a las que ellos habitualmente hacen. Entonces yo sí disiento absolutamente en que sea difícil, y no hago la diferencia en que sea colegio público o privado. Yo siempre fui muy renuente a trabajar en colegio privado, pero pues por la pandemia y por la situación con la Secretaría de Educación, tuve que trabajar en colegio privado y nos fue muy bien también. Entonces, de paso, son los mismos egresados nuestros los que están en el público y en el privado. Entonces, realmente cuando no se puede hacer un trabajo es porque el cooperador o la administración definitivamente se desconecta del trabajo que uno lleva. Pero si llega a haber algún diálogo y algún acompañamiento, siempre se afectará positivamente. Y en los estudiantes, yo puedo decirlo por los egresados de nuestra licenciatura, que siempre tendrán un sello particular. Cuando yo hablo de la maestría y el doctorado, es porque este espacio de trabajo de grado, este problema, este avance que ellos hacen tan grande, les ha abierto puertas no solamente en posgrados nacionales, sino internacionales, becas. Entonces, yo creo, Iván, Leonardo, que realmente sí, habría que hacer la tarea de llenar las tablas y bueno, etcétera, etcétera, ya en la parte formal, pero realmente yo sé que sí se logran hacer cosas muy interesantes y que llegan directamente a los contextos educativos. Bueno, muchísimas gracias entonces a la profe Luz Dari pues como por el comentario, a la pregunta del profe Leonardo, pues movilizada también por el comentario del profesor Cristian. No sé si hay alguien más de los participantes que quisiera intervenir, hacer alguna pregunta, un comentario frente a lo abordado en esta mesa. Bueno, si no, entonces nuevamente reiterar las felicitaciones a sus asesores, a Tatiana, a Adrián, a María Fernanda, a Lina. Nuevamente les pido pues como a los participantes de reaccionar con los aplausos, de reaccionar pues como o de encender los micrófonos también y que sea como el momento de festejar este logro. Agradecerles el diálogo tan ameno y tan fluido y tranquilo que creo que en esta mesa se dio a cabo, ¿cierto? Entre los participantes, entre ustedes. Agradecerles por las compañías a quienes estuvieron atentamente solo como escuchantes y bueno, a ustedes augurarles éxitos, como ya se los decía el profesor Cristian, como todos los mencionamos, que esa expectativa frente a continuar en formación se prevalezca y obviamente cada vez sea más robusta en la decisión. A todos mil gracias por la compañía, a los estudiantes y también a los de medios, agradecerles pues como por todo el apoyo que nos hacen logísticamente. Se están tras bambalinas, nunca los vemos, pero están. Entonces a ellos también muchísimas gracias. Para todos una muy buena tarde y bueno, damos por concluida entonces la discusión en esta mesa. Una feliz tarde.